Incluso en España, la noticia causó un terremoto. Nadie podía creer que Ecuador, un país que muchos apenas ubicaban en el mapa más allá de las Galápagos o la línea ecuatorial, pudiera estar tan avanzado. La conmoción fue tal que, en cuanto el avión que transportaba a 300 profesores de toda España aterrizó de vuelta en Madrid, las historias que contaban se esparcieron como la pólvora. Tras solo una semana de inspección educativa, algunos de ellos, con lágrimas en los ojos, confesaban no querer regresar a casa. El relato de su experiencia desató una ola de fascinación por todo el país. Los vuelos a Quito se agotaron en cuestión de horas. Las aerolíneas tuvieron que añadir vuelos de emergencia para satisfacer la demanda sin precedentes. La situación escaló a tal punto que incluso cadenas internacionales como la CNN comenzaron a cubrir la historia, preguntándose qué era exactamente lo que aquellos educadores habían visto y sentido en Ecuador. A continuación, les relataré el viaje que lo cambió todo. Mi nombre es Elena García. Durante más de 30 años, he sido profesora de lengua y literatura en un instituto público en las afueras de Madrid. Aquella tarde, la Conferencia Nacional de Educadores celebraba su reunión anual en un gran palacio de congresos. El ambiente estaba más cargado que de costumbre, pues en la sala nos habíamos congregado 300 docentes de todas las comunidades autónomas de España. En la pantalla gigante sobre el escenario, se anunciaría el destino de la Inspección Internacional de ese año, un evento muy esperado. Mi corazón latía con fuerza. En mis 3 décadas de carrera, jamás había tenido la oportunidad de participar en un viaje así. Tras un breve y tenso silencio, unas letras enormes aparecieron en la pantalla: Quito, Ecuador. Parpadeé, volviendo a mirar. Sí, sin duda alguna, ponía Ecuador. Un murmullo de decepción recorrió la sala como una brisa fría. Suspiros de desilusión se oyeron por todas partes. Si soy sincera, en lo más profundo de mi ser, yo también sentí un pinchazo de desencanto. Mis esperanzas estaban puestas en los países nórdicos, con sus sistemas educativos de vanguardia, o quizás en alguna de las universidades de élite de Estados Unidos. De Ecuador, mi conocimiento era prácticamente nulo. Más allá de imágenes vagas de volcanes, el Amazonas y quizás las tortugas gigantes de las que oía hablar en los documentales, no tenía ninguna referencia. En mi mente, no existía la imagen de una nación avanzada en educación. El ambiente en la sala se enfrió de inmediato. Desde las filas traseras llegaban quejas en voz baja. Un profesor joven, sentado delante de mí, negó con la cabeza con un gesto de resignación. El presidente de la Confederación tomó de nuevo el micrófono, intentando aplacar los ánimos. Explicó que el sistema educativo de Ecuador había atraído la atención mundial en los últimos años, especialmente en el ámbito de la educación digital, gracias a una política gubernamental agresiva llamada Ecuador Digital. Sin embargo, sus palabras no lograron calar. El escepticismo era palpable. Al terminar la reunión, en el pasillo, me crucé con un colega de Barcelona. Su rostro reflejaba la misma decepción que el mío. Nos miramos un instante, sin decir nada. No hacía falta, nuestras miradas lo decían todo. De vuelta a casa en el tren de cercanías, miraba por la ventana el paisaje familiar de la periferia madrileña pasar ante mis ojos. Un torbellino de pensamientos me embargaba. Era mi primera oportunidad de un viaje de trabajo al extranjero en 30 años. ¿Sería una experiencia valiosa o una pérdida de tiempo? Al llegar a casa, se lo conté a mi marido, Javier. Al oír la palabra Ecuador, su expresión fue de pura confusión. Como yo, apenas sabía nada de aquel lugar, más allá de que era un pequeño país en Sudamérica famoso por sus plátanos y su café. El lunes siguiente, en la sala de profesores, el ambiente no era diferente. Los que habíamos sido seleccionados para el viaje nos reunimos para comentar, pero nadie parecía entusiasmado. La sensación general era la de enfrentarse a un viaje de trabajo forzoso, una obligación más que una oportunidad. Fue entonces cuando un profesor más joven entró con su móvil en la mano. En la pantalla se reproducía un video promocional de un colegio en Quito. Las aulas parecían sorprendentemente limpias y modernas, pero pensé para mis adentros que probablemente era solo un video de propaganda. La realidad, seguramente, sería muy distinta. 2 semanas antes de la partida, el Ministerio de Educación nos envió un dossier informativo. Era un libro grueso y detallado que describía el sistema educativo ecuatoriano, sus infraestructuras escolares y su situación actual en materia de educación digital. Mientras lo leía, me sorprendieron muchos de los datos,
Todas las escuelas del país contaban con conexión a Internet de alta velocidad, y cada estudiante recibía una tableta personal para su uso académico. Aún así, mi escepticismo persistía. Las cifras sobre el papel y la realidad sobre el terreno a menudo divergen drásticamente. La noche antes de partir, tumbada en la cama, miraba el techo. El peso de 30 años de enseñanza se sentía sobre mis hombros. ¿Qué significado podría tener este viaje para el tramo final de mi carrera? Para ser honesta, no albergaba grandes expectativas. Me lo tomaba como un viaje de una semana al extranjero, sin más. Lo que no podía ni imaginar en ese momento era que ese viaje sacudiría los cimientos de mi visión pedagógica de las últimas 3 décadas, y que ese lugar llamado Ecuador sería radicalmente diferente de todo lo que había concebido. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas bullía de actividad desde primera hora de la mañana. Los 300 profesores, llegados de todos los rincones de España, formábamos una cola interminable frente a los mostradores de facturación. Arrastraba mi maleta, avanzando lentamente. Las expresiones de los demás docentes a mi alrededor eran un reflejo de la mía, una mezcla de cansancio y resignación. Un profesor de Sevilla, de unos 60 y tantos años, no paraba de bostezar. Una profesora de Bilbao, más joven, se apoyaba en su maleta con la mirada perdida. Parecíamos un grupo de reclutas cumpliendo con su deber, no un grupo de profesionales emocionados por un viaje de descubrimiento. Tras facturar y pasar el control de seguridad, me senté en una cafetería con un café con leche, observando los aviones alineados en las pistas. Nos esperaban casi 12 horas de vuelo hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Una distancia considerable, pero mi ánimo se sentía aún más pesado. Al llegar la hora de embarcar, caminé por el pasillo hacia la puerta. Saludé a algunos colegas conocidos, pero todos nos limitamos a esbozar sonrisas forzadas. Aunque se llamaba viaje de inspección, la sensación era más la de una excursión de colegio. Subí al avión, me acomodé en mi asiento, abroché el cinturón y miré por la ventanilla. A mi lado se sentó una profesora de Valencia, de unos 50 años. Intercambiamos un saludo cortés, pero la conversación no fluyó. Cada una se sumergió en sus propios pensamientos, esperando en silencio el despegue. El avión comenzó a rodar lentamente por la pista, ganando velocidad. En el momento del despegue, mi cuerpo se pegó al respaldo. La tierra española se fue haciendo pequeña bajo nosotros, hasta desaparecer entre un mar de nubes. Los anuncios de la tripulación sonaban en español e inglés. El acento de las azafatas, suave y profesional, y sus uniformes impecables, me causaron una buena primera impresión. Un par de horas después, sirvieron la cena. Era un menú sorprendentemente bueno para ser de avión. Probé un bocado y descubrí que era mucho más fresco y sabroso de lo que esperaba. Mientras el avión cruzaba el Atlántico, me sumí en un sueño intermitente, despertando solo cuando el avión comenzaba a descender sobre el continente sudamericano. Mis oídos se taponaron y mi corazón se aceleró ligeramente. No sabía si era por los nervios o por una incipiente expectativa. Solo podía mirar por la ventanilla el impresionante mar de montañas verdes de la cordillera de los Andes que se extendía bajo nosotros, esperando el aterrizaje. Cuando las ruedas del avión tocaron la pista, un sonido sordo resonó y mi cuerpo se inclinó hacia adelante. El avión redujo la velocidad y la terminal del aeropuerto Mariscal Sucre se hizo visible. Era una estructura enorme, moderna, con gigantescos paneles de cristal y acero que brillaban bajo el sol andino. Al salir por la puerta del avión, una bocanada de aire fresco y seco me golpeó en la cara. La altitud de Quito, a más de 2.800 metros, se sentía de inmediato. Por fin, había puesto un pie en Ecuador. Caminando por la pasarela hacia la terminal, me vi rodeada de enormes pantallas digitales que mostraban paisajes ecuatorianos en bucle, desde el amanecer en el volcán Cotopaxi hasta las playas de las Galápagos y los profundos cañones de la Amazonía. Todo ello acompañado por una suave melodía de folclore andino con arreglos modernos. El techo de la terminal era una altísima cúpula de cristal que permitía la entrada de la luz natural. Me detuve un momento para admirarlo. Aunque los aeropuertos españoles son modernos, nunca había experimentado una sensación de amplitud y limpieza tan sobrecogedora. De camino al control de inmigración, un robot blanco, de aproximadamente 1,5 metros de altura, se deslizó hacia nuestro grupo. Se detuvo frente a nosotros y, con una voz clara y un perfecto acento castellano, dijo: «Bienvenidos a Ecuador».
El control de inmigración está por aquí. Que disfruten de su estancia. La profesora de Valencia a mi lado dio un respingo de sorpresa. Yo también estaba atónita. Jamás habría imaginado que un robot nos daría indicaciones de una manera tan natural. Al llegar a inmigración, nos encontramos con hileras de puertas automáticas, el sistema e-Gate. Era un sistema que escaneaba el pasaporte y realizaba un reconocimiento facial para abrir la puerta automáticamente, sin necesidad de hacer colas. Cuando llegó mi turno, escaneé mi pasaporte y mi información apareció al instante en la pantalla. Luego, el reconocimiento facial, y la puerta se abrió con un mensaje de bienvenida. Todo el proceso no duró ni 30 segundos. Tras pasar la aduana, el espectáculo fue aún más asombroso. El aeropuerto estaba repleto de turistas de todo el mundo. Familias que parecían europeas, parejas jóvenes del sudeste asiático, empresarios de Oriente Medio. Personas de todas las nacionalidades se mezclaban, creando la atmósfera de una feria internacional. Personal del Ministerio de Educación de Ecuador nos esperaba. Sostenían un gran cartel con un mensaje de bienvenida elegantemente escrito en español: Bienvenidos, Delegación de Docentes de España. Un funcionario de unos 40 años se acercó y nos hizo una cortés reverencia. Deben de estar cansados por el largo viaje, dijo. Haremos todo lo posible para que su semana aquí sea cómoda y productiva. Su español era impecable, y nos contó que había hecho un posgrado en Salamanca. Seguimos al funcionario hasta el exterior, donde 5 autobuses de lujo nos esperaban. Cada uno llevaba un cartel que decía Delegación de Profesores de España. Al subir, en cada asiento encontramos una botella de agua, una barra del famoso chocolate ecuatoriano y una guía turística de Quito. El autobús partió del aeropuerto hacia la ciudad. La autopista, moderna y bien mantenida, estaba flanqueada por edificios contemporáneos y valles verdes. La vista de Quito al atardecer era espectacular. La ciudad se extiende por un largo valle andino, y las luces de los edificios y las casas que trepaban por las laderas del volcán Pichincha creaban una escena casi mágica. A lo lejos, el centro histórico brillaba con una luz dorada. La profesora a mi lado, mirando por la ventana, susurró: es mucho más próspero de lo que imaginaba. Yo asentí. Parecía una ciudad más moderna y ordenada de lo que jamás hubiera pensado. Una hora después, llegamos a un hotel de 5 estrellas en el centro financiero de la ciudad. Al entrar, quedé deslumbrada por una lámpara de araña de cristal gigante y los suelos de mármol pulido. El personal, con elegantes uniformes que fusionaban un estilo moderno con detalles de textiles andinos, salió a recibirnos. Buenas noches, bienvenidos. Esperamos que disfruten de su estancia, dijeron con una amabilidad exquisita. Su actitud, tan profesional y cálida, me hizo devolver la inclinación de cabeza casi por instinto. Me dieron la llave de mi habitación en el piso 15. Al abrir la puerta, encontré una bandeja con frutas tropicales frescas, un pequeño set para preparar café de la región de Loja y una tarjeta con un mensaje escrito a mano: una calurosa bienvenida a la Delegación de Docentes de España. Abrí las cortinas. La vista nocturna de Quito se extendía ante mí. El Parque de la Carolina, un vasto pulmón verde, estaba iluminado, y los rascacielos del distrito financiero se alzaban imponentes. Las luces de la ciudad parecían un río infinito que se perdía entre las montañas. Me senté en la cama, recapitulando el día. Desde las avanzadas instalaciones del aeropuerto Mariscal Sucre, el robot guía y las puertas de inmigración automáticas, hasta este hotel de lujo. Todo había superado con creces mis expectativas. Así que esto era Ecuador, un pensamiento comenzó a formarse en mi mente. A la mañana siguiente, después de un desayuno buffet increíble en el hotel, tomamos los autobuses hacia un colegio en el Valle de Cumbayá, en las afueras de Quito. Cuando el autobús se detuvo frente a la escuela, nos encontramos ante un moderno edificio de 3 plantas con una arquitectura que mezclaba hormigón, cristal y madera local. El director y el subdirector, ambos con trajes impecables, salieron a recibirnos. El director nos dio la bienvenida en un español perfecto, comentando que había sido profesor de intercambio en Madrid durante 2 años. Tras un café en la dirección, comenzó la visita oficial. El primer lugar fue un aula normal. Al abrir la puerta, me quedé sin aliento. En la parte delantera de la clase había una enorme pizarra digital interactiva. En la mesa de cada alumno, una tableta.
Cuando el profesor de la clase enviaba un documento desde su propia tableta, la misma información aparecía simultáneamente en las pantallas de todos los estudiantes. Los alumnos tomaban apuntes en sus tabletas con una naturalidad asombrosa. No se veían libros de texto de papel, todo estaba digitalizado. En el techo, un pequeño monitor mostraba en tiempo real la temperatura del aula, la humedad, el nivel de partículas PM2.5 y la concentración de dióxido de carbono. El director explicó que si el sistema detectaba una disminución en la calidad del aire, el sistema de ventilación se activaba automáticamente. La siguiente sala era el laboratorio de ciencias. Cada estudiante tenía su propio microscopio y un juego completo de material de laboratorio guardado en un armario personal. Pero lo más sorprendente fue el comedor. La cocina estaba separada del comedor por una pared de cristal transparente, permitiendo ver todo el proceso de cocción. Los chefs, ataviados con uniformes, mascarillas y guantes, trabajaban en un entorno de higiene impecable. El almacén de ingredientes tenía un sistema automático de control de temperatura y humedad. La nutricionista nos explicó, todos los ingredientes se entregan frescos cada mañana. Solo utilizamos productos con trazabilidad de origen, y tenemos una base de datos con las alergias de cada estudiante para prepararles menús personalizados. En una pantalla de ordenador, nos mostró cómo la información de alergias de cada alumno estaba sistemáticamente almacenada. Además, había una barra de ensaladas donde los alumnos podían servirse sus verduras favoritas y fruta fresca todos los días. La última parada de la visita fue la sala de profesores. En la mesa de cada docente había 2 grandes monitores de ordenador. Desde el control de asistencia y la gestión de calificaciones hasta el registro de las tutorías con los padres, todo el trabajo administrativo se realizaba a través de un sistema digital. Apenas se veían documentos en papel. Lo importante, dijo el director, es que los profesores no pierdan tiempo en burocracia, para que puedan dedicarse en cuerpo y alma a la enseñanza. Asentí, dándole toda la razón. Al salir del colegio, crucé la mirada con mis colegas. Todos pensábamos lo mismo. España se enorgullece de ser un país avanzado en educación, pero lo que estábamos viendo en Ecuador estaba un paso por delante. Esa tarde, participamos en un evento de intercambio con más de 200 profesores ecuatorianos. En mi mesa había 3 profesoras de lengua de Quito y un profesor de Cuenca. Todos parecían tener entre 30 y 40 años. Comenzamos a charlar de manera informal. Una de las profesoras de Quito, llamada Sofía, rompió el hielo. Admiro mucho el sistema educativo español, especialmente la forma en que enseñan a los alumnos la disciplina y el respeto en la vida diaria. Es algo de lo que podemos aprender mucho. Su humildad me sorprendió, pues, por lo que había visto ese día, las escuelas ecuatorianas parecían estar mucho más avanzadas. A medida que avanzaba la conversación, aprendí sobre el sistema de formación continua para docentes en Ecuador. El profesor de Cuenca, llamado Mateo, sacó su tableta y me mostró una aplicación diseñada exclusivamente para profesores. En ella se almacenaban de forma sistemática materiales didácticos, estudios de caso y manuales de consulta para tutorías. Todos los docentes debían completar un mínimo de 60 horas de formación obligatoria al año, la mayoría de ellas en línea, lo que ofrecía una gran flexibilidad. Al principio me pareció una carga, comentó Mateo, pero después de participar, me di cuenta de que los contenidos se pueden aplicar inmediatamente en el aula. Especialmente los módulos sobre el uso de herramientas digitales, a los alumnos les encanta. También compartieron cómo se comunicaban con los padres, principalmente a través de una aplicación que permitía a las familias seguir el progreso y el comportamiento de sus hijos en tiempo real. La transparencia genera confianza, concluyó Sofía. Las 2 horas pasaron volando. Sentí de cerca el profesionalismo y la dedicación de los docentes ecuatorianos. Esa noche, sobre las 9, volví al hotel. Me di una ducha y me tumbé en la cama, pero no podía dormir. Las imágenes del día no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Miré por la ventana. Las calles de Quito seguían iluminadas. De repente, sentí el impulso de salir a dar un paseo, pero dudé. Eran más de las 10 de la noche. ¿Sería peligroso caminar sola en un país extranjero? En Madrid, rara vez camino sola por la noche. Tras dudar un momento, decidí llamar a recepción para preguntar si era seguro pasear por los alrededores del hotel. Un empleado me respondió con voz alegre, claro que sí, mijina. Esta zona es muy segura. Hay tiendas y cafés abiertos.
Salga con toda confianza, quédese tranquila. Me puse ropa cómoda y salí del hotel. Ya eran las 11 de la noche. El conserje del vestíbulo me saludó, que disfrute de su paseo. Su naturalidad me tranquilizó un poco. Al salir del hotel, la luz de las farolas iluminaba toda la calle. Las aceras estaban limpias y bien cuidadas, y cada cierta distancia había pequeños parques. A pesar de lo tarde que era, había más gente en la calle de lo que esperaba, la ciudad seguía vibrante. Caminé un rato y presencié una escena que me dejó asombrada. Una mujer en ropa deportiva corría sola. Llevaba auriculares y trotaba a un ritmo relajado. Esa es una imagen difícil de ver en España, una mujer corriendo sola a las 11 de la noche. Un poco más adelante, vi a una pareja joven empujando un carrito de bebé, paseando tranquilamente. El guagua, como dicen aquí, dormía plácidamente. Me detuve a observar la escena. Salir a pasear con un bebé en mitad de la noche, con esa expresión de total relajación en sus rostros. ¿Qué tan seguro era este lugar? Unos 15 minutos después, vi una tienda de conveniencia brillantemente iluminada con un letrero que decía 24 horas. Entré. Una joven empleada me saludó con entusiasmo. Buenas noches. Bienvenida. A pesar de la hora, no mostraba el más mínimo signo de cansancio. Di una vuelta por la tienda. Había de todo, platos preparados, fideos instantáneos, bebidas, helados, aperitivos. La variedad de comida lista para comer era asombrosa. Compré una empanada de viento caliente y un jugo de naranjilla y me senté en una de las mesas de fuera. Le di un mordisco a la empanada, y estaba deliciosa, crujiente y con un toque de azúcar. No podía creer que se pudiera comprar comida de tan alta calidad en una tienda de conveniencia. Estuve sentada allí unos 30 minutos antes de decidir volver al hotel. En el camino de regreso, volví a observar a mi alrededor. La gente seguía caminando libremente, todos disfrutando de una noche segura y tranquila. La semana pasó volando. En la mañana del último día, mientras hacía la maleta, miré a mi alrededor en la habitación. No podía creer que ya me marchaba. Contemplé por última vez el paisaje de Quito. El sol de la mañana brillaba sobre la ciudad, y el Pichincha se alzaba majestuoso en el horizonte. Al bajar al vestíbulo, vi que mis colegas también tenían expresiones de nostalgia. En el autobús de camino al aeropuerto Mariscal Sucre, reinaba el silencio. El ambiente era radicalmente distinto al del viaje de ida. Subí al avión y, ya sentada en mi asiento, miré por la ventanilla, recordando mi llegada una semana antes. Entonces no tenía expectativas ni dudas, solo indiferencia. Pero ahora era diferente. Las lágrimas comenzaron a brotar y a rodar por mis mejillas. Avergonzada, intenté secarlas, pero no dejaban de fluir. Miré a mi alrededor y descubrí que no era la única. La profesora de Valencia se secaba los ojos con un pañuelo, y el profesor de Sevilla sollozaba en silencio con la cabeza gacha. Una semana antes, todos habíamos subestimado a Ecuador, conociéndolo solo como un lugar de paisajes exóticos y productos de exportación. Pero el Ecuador que habíamos experimentado era completamente distinto. Era un país a la vanguardia de la educación, una isla de tecnología y, sobre todo, un lugar donde la gente era increíblemente cálida y profesional. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Barajas, la familiar tierra española me pareció extrañamente lejana. Había pasado solo una semana, pero mi mentalidad había sufrido un cambio radical. Al llegar a casa, le conté a Javier mi experiencia de la semana. Estaba asombrado. No puedo creer que Ecuador esté tan desarrollado, decía. Le mostré las fotos de mi móvil, explicándole cada detalle. Esa noche, tumbada en la cama, mirando el techo, supe que había vivido la semana más significativa de mis 30 años de carrera. Fue el momento que me permitió conocer de verdad a Ecuador, su educación y su gente. Y lo más importante, me hizo darme cuenta de cuán equivocados y profundos eran mis prejuicios. Tengo que volver, me prometí en silencio. Una semana después de mi regreso de Ecuador, el ambiente en la sala de profesores era extraordinario. Mis colegas se reunían en grupos, discutiendo acaloradamente. Cuando entré, un compañero me pasó su móvil. El titular de un importante periódico digital decía, el milagro de Quito, 300 profesores españoles, conmocionados por el sistema educativo ecuatoriano.
La noticia hablaba de nuestra delegación y de cómo, a nuestro regreso, la comunidad educativa española había empezado a prestar una atención sin precedentes a Ecuador. Las llamadas y los mensajes no paraban de llegar. Decenas de llamadas de colegas de otros institutos, todos queriendo oír de primera mano las historias sobre Ecuador. En los meses siguientes, se publicó una estadística asombrosa. Las reservas de vuelos de España a Ecuador habían aumentado un 400% en comparación con el año anterior. En particular, los viajes personales de profesionales de la educación se habían disparado. Todo el mundo quería ver con sus propios ojos los colegios de Ecuador. 6 meses después, volví a embarcar en un avión con destino a Quito. Esta vez, con mi marido. Al llegar de nuevo al aeropuerto Mariscal Sucre, sentí que volvía a casa. Javier estaba maravillado con todo lo que veía. No paraba de repetir, todo lo que me contaste era verdad. ¡Qué bestia! Así que esto es Ecuador. Esa semana fue increíblemente enriquecedora. Visitamos varias escuelas, mantuvimos conversaciones profundas con profesores ecuatorianos y nos reunimos con funcionarios del Ministerio de Educación para discutir futuras colaboraciones. Hasta hacía poco, no sabía nada de Ecuador. O mejor dicho, nunca había intentado saber nada. Estaba llena de prejuicios. Pero ahora era diferente. Ecuador se había convertido en mi segundo hogar. En el vuelo de regreso a España, pensé que cuando la mentalidad de una persona cambia, las personas a su alrededor también empiezan a cambiar, y el mundo, poco a poco, también cambia. El viaje de 300 profesores a Ecuador estaba cambiando a toda la sociedad española. Poder vivir algo tan significativo en la etapa final de mis 30 años de carrera era algo por lo que estar agradecida. Conocer este lugar llamado Ecuador y compartir esa experiencia con más gente ha sido el mayor regalo de mi vida. Mirar el mundo sin prejuicios, aceptar lo nuevo con la mente abierta. Ecuador me enseñó esta importante lección. Fue el mayor despertar en mis 60 años de vida.